Buenos días a todos. En nombre de Confederación de Ganadería de Empresarios, bienvenidos a esta jornada informativa sobre la nueva convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía. Estas ayudas van dirigidas a pymes y micropymes que quieren dar un paso adelante en lo relativo a prevención de riesgos laborales. En primer lugar, me gustaría, en nombre de Confederación y de nuestro presidente, dar las gracias a la Junta de Andalucía, en especial a nuestro delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, José Javier Martín Cañizares, que se encuentra hoy entre nosotros. Pero no solo agradecer por su presencia, sino también por la actitud dialogante y sensibilidad mostrada hacia todas las empresas por parte de la Administración. Estas subvenciones van a presentarse a continuación. También han tenido en cuenta lo que es la demografía, la composición demográfica de las empresas. Y es que casi el 100% está compuesto por autónomos, pymes y micropymes, que gracias a esta ayuda van a poder poner en marcha estos proyectos en lo que es relativo a la prevención. Sí me gustaría comentar también que al final de la jornada de las intervenciones tendremos a un técnico para resolver todas las dudas que necesitéis. Y sin más, paso la palabra al delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, José Javier Martín Cañizares. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Confederación Granadina de Empresarios por acogernos en su casa, por ayudarnos a organizar esta jornada. Creíamos desde la delegación territorial que era importante llegar a cuantos más autónomos, cuantas más pymes, cuantas más empresas, en definitiva mejor. Sabemos que nuestra provincia pues, es complicada por la dispersión territorial, por las distancias, y vimos que desde la Confederación, desde el foro, haciendo esta sesión mixta, ¿no? Que sea presencial y también a través de las nuevas tecnologías nos puedan seguir. Y bueno, agradecer a todos los que estáis aquí presentes hoy, a todos los que nos estáis siguiendo ¿no? a través de la nueva tecnología. Creo que también hay miembros de pareja que también están presentes, y también les doy las gracias, ¿no? Porque al final ellos son también, es importante que estén ellos, porque una de las líneas de la subvención o de los colectivos prioritarios del sector primario, porque es uno de los que mayor riesgo de accidente tiene. Desde la Junta de Andalucía, como desde la delegación territorial, como podría ser de otro modo, pues bueno, nuestro objetivo principal con la convocatoria de esta ayuda no es otro que incidir en la reducción de la siniestralidad laboral, que al final es el objetivo que tiene todo este tipo de ayudas. Estas ayudas surgen, es una ayuda que sale con carácter periódico cada año, y en el año 2022 los resultados de la provincia de Granada a nivel de tramitación fueron muy buenos. Fuimos la provincia donde más proyectos se subvencionaron, con aproximadamente 100 proyectos empresariales de mejora de prevención subvencionados. Fuimos la provincia donde más dinero se invirtió de toda la comunidad autónoma de Andalucía. Este año queremos seguir por el mismo camino, por eso darle difusión para que vosotros, cada uno a nivel de vuestra empresa, o si representáis alguna organización, pues que se lo podáis a vuestros asociados, pues que tramitéis este tipo de ayuda. Desde la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, en la que está presente la Junta de Andalucía como autoridad laboral, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que aquí tenemos a su director Fernando, los sindicatos mayoritarios, la patronal a través de la Confederación de Empresarios, la Inspección de Trabajo y creo que la Sanidad, ¿no? La Seguridad Social. Sí. Ahí se hace un análisis profundo
cada vez que se reúne la comisión, que suele ser dos veces al año, de la siniestralidad laboral de la provincia y se analizan las causas por qué se producen esos accidentes. A través de ese análisis, de esas causas y del análisis periódico que hace la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, que investiga todos los accidentes laborales graves y muy graves, también, ¿no? Incluso algunos de los leves, se han determinado por una serie de nichos, una serie de actividades, de sectores con un mayor índice de siniestralidad. Y ahí es donde se ha priorizado, que no quiere decir que se excluya el resto, es decir, estos van a ser los prioritarios y los que ahora lo explicará Fernando, ¿no? Explicará las distintas líneas, los distintos conceptos. Estamos hablando de actividades que por su desarrollo en los últimos años tienen una gran importancia, una gran implantación, como estamos hablando de los trabajos en altura, derivados sobre todo de la proliferación de la instalación. Se están produciendo bastantes accidentes, ¿no? En este sector, ¿no? Por trabajar aquí. Normalmente, pues, los accidentes que se producen por trabajo en altura suelen ser graves, suelen ser los más graves. Por la proliferación, ¿no? De las plataformas de reparto, ya conocemos la problemática. También es muy importante, sabéis que está también el tema de accidentes laborales en el campo, sobre todo por el uso de maquinaria, por el uso no adecuado de esta maquinaria, porque la maquinaria muchas veces no está en condiciones, ¿no? Y ahí es donde se va a priorizar esto. Desde la Junta de Andalucía, como he dicho, es que agotemos esos fondos, incluso que haya solicitudes en espera, porque luego en la redistribución pues se pueden seguir atendiendo. Y llegar a cuantos más empresas y cuantos más pymes mejor. Y bueno, y ahora pues ya Fernando va a explicar con detenimiento en qué consiste la ayuda, los plazos, los requisitos. También quiero recordar, aunque no es el objeto de esta ayuda, pero creo que es muy importante porque estamos en plazo y estamos en el foro donde estáis los empresarios, es decir, va destinada a vosotros también, que os recuerdo que están abiertas las ayudas para empresas para formación con compromiso de contratación. Son unas ayudas donde la Junta de Andalucía os va a subvencionar la formación de trabajadores para vuestras empresas. En muchos sectores me estáis comentando que hay falta de trabajadores y sobre todo trabajadores cualificados, ¿no? Estudiando el natal, estudiando la construcción, ¿no? Que son de los que más nos piden. Bueno, pues la Junta de Andalucía ha sacado una línea de subvención que está abierta y que permite que las empresas puedan formar a sus propios trabajadores. Esa subvención, el objetivo es el requisito es que hay que contratar el 40% de los trabajadores que se formen. Pongamos, si necesitamos 4, pues tenemos que formar a 10, ¿no? Pero eso va a subvencionar toda la formación. Lo bueno que tiene es que podéis pedir cada uno, que ha cambiado el sistema, lo podéis pedir, aunque sean empresas pequeñitas, si necesitáis uno, pues pedís 3 y ya está, ¿no? Y podéis subcontratar la formación, que no es que tengáis que tener un departamento de formación, un formador específico, que muchas empresas no lo tienen. Es decir, la mayoría de las empresas aquí, como son pequeñas, no tienen ese departamento. Vosotros podéis subcontratar la formación. Y otra cosa que también es importante en es que no es necesario que esa formación vaya destinada a hacer un certificado de profesionalidad, que es lo que muchas veces antes echaba para atrás este tipo, porque los certificados de profesionalidad son muy amplios, ¿no? Al final son muchas horas y vosotros las empresas no podéis tener a una persona formándola durante un año entero. Muchas veces necesitáis cosas muy específicas y
para esas cosas más específicas que no requieren de profesionalidad, como por ejemplo de hostelería. Yo quiero un sumiller, ¿no? Con un curso de 100 horas tengo suficiente, o de 90 horas tengo suficiente. O quiero, no sé, tal alguien que pueda hacer una soldadura específica porque tengamos que soldar un tipo de material específico para ensamblar móviles. Se me ocurre así, ¿no? Es decir, píldora formativa de una duración más corta que se puede hacer, y ahí es muy interesante, hay dinero, hay presupuesto para la provincia de Granada, un presupuesto también que supera ampliamente el $500,000, y es importante que lo sepáis. Si tenéis alguna duda, pues nada más que acudáis a la delegación territorial, llaméis, ponemos en contacto con los técnicos y os explican pues exactamente cómo lo tenéis que hacer. Y me ha comentado también desde María, desde la Confederación, que haga también otra aclaración, porque también me lo está pidiendo. Esto va destinado a los autónomos expresamente. Me preguntan que cuándo va a salir la convocatoria de la cuota cero, esta que se ha anunciado repetidamente, ¿no? Por la consejera, por el presidente de la Andalucía, y la ayuda de inicio de actividad para autónomos. Estamos hablando que son para autónomos y los que van a iniciar la actividad, pero bueno, como muchos de vosotros sois de organizaciones que muchas veces informaréis o preguntarán, mira, me quiero dar de alta de autónomo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pues, bueno, quiero que sepáis que las bases están listas, están terminadas, están para publicarlas próximamente, que va a tener carácter retroactivo, es decir, que la gente, que no esté en las bases publicadas, que no tenga miedo a darse de alta, va a coger el periodo subvencionable, va a ser desde el 1 de enero de 2023 al 21 de diciembre de 2023. Es decir, que todos los que se den de alta del año 2023 van a poder tener derecho a esas ayudas por inicio de actividad. Que la cuantía subvencionable pues, ronda entre los 3.500 euros y puede llegar a los 6.000 euros, depende de los colectivos a los que vayan destinados. Y el de cuota cero, exactamente igual. Lo único que el de cuota cero se le ha hecho una modificación para evitar que los autónomos luego tengan tenemos que solicitar reintegro, porque sabemos que muchos autónomos se dan de alta o se tienen que dar de baja y tal. Y también es injusto, ¿no? Que después de que hayan cerrado, porque la cosa no haya ido bien, que luego vaya a la Junta de Andalucía, ¿no? Y que reclamen 1.000 euros o lo que sea con intereses, ¿no? Entonces eso se va a hacer con años vencidos. Igual, se va a poder solicitarla todo aquel autónomo que se haya dado de alta con posterioridad al 1 de enero de 2023, y esta salió por años vencidos. Es decir, que se haya dado de alta, como por ejemplo, que se haya dado de alta el 1 de enero de 2023, podría solicitarla a partir del 1 de enero de 2024 y se le abonaría. Y si tiene derecho al segundo año de tarifa plana del gobierno, se le va a poner de la base de cotización mínima, ¿no? Pues tendría derecho a solicitar otro año, pero volvería a solicitar cuando hubiera cumplido ese año. Y por mi parte nada más, os dejo con Fernando, que como he dicho es el director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene la delegación territorial de aquí en Armilla, en el centro, y que que entre las tareas que realiza, pues bueno, pues tenemos la de la prevención de riesgos laborales. Por un lado tenemos la vigilancia de la salud y por el otro lado hacemos la tramitación de las subvenciones, participamos en las comisiones, investigamos por la siniestrabilidad laboral y tenemos una labor de difusión y de sensibilización entre la que se pueden marcar este tipo de jornadas, que no es la única. Cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, se organiza algún tipo de jornada, una muy específica, orientada a técnicos del área de prevención, otros orientados a que si no vos directamente, pero bueno, los técnicos que tengáis en la empresa, otros veces irán destinados y hacemos sobre todo sensibilización en los temas de mayor actualidad, como hemos dicho antes, ¿no? Hemos hecho jornadas en el poco tiempo que llevo yo de delegado, pues han hecho jornadas para concienciar sobre la natura, para concienciar sobre espacios confinados, para temas de los accidentes en itinere, y no sé si alguna más, ¿no? Es decir, que son un montón. Sí. Y la próxima, el día 15, tenemos el 3 de Estamos llegando.
Entonces, pues bueno, detectamos y en función de eso, con los medios que tenemos, pues intentamos sensibilizar y concienciar. Y por el tipo de ayuda, pues poner los recursos, ¿no? Entonces, le paso la palabra a Fernando. Y preguntarte nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, delegado. Muchas gracias, vicepresidente de la Confederación. Muchas gracias a la Confederación por brindarnos la posibilidad de estar con vosotros. Yo la verdad es que es la primera vez que he venido aquí y desde luego no puedo decir nada en contrario, sino que me habéis tratado fenomenal. También quiero darle las gracias porque lo hablamos, es decir, hacer esta jornada o hacerla conjunta o hacerla, luego hacer otra jornada distinta, pero la verdad es que no tenía objeto porque se nos echaba el tiempo encima con lo que era con FAICA. Entonces ya me dijo que enviaría a 2 personas de FAICA, no sé exactamente. Y nada, gracias a todos los asistentes, gracias a los asistentes que están en remoto. Bueno, a nosotros lo que nos toca, nosotros somos los técnicos. A lo mejor somos a veces los malos de la película, no lo sé, procuramos no serlo, porque intentamos siempre tratar de dar respuesta a todas las demandas que nos plantean, a todas las dudas que nos planteáis en cualquier tipo de solicitudes. Luego también allí en este centro, aparte de lo que es la gestión de la ayuda esta, de las subvenciones a pymes y micropymes, esto quizás es de lo menos, porque luego tenemos servicios de prevención propio de la Junta de Andalucía y luego lo que es la asistencia de educación de trabajo, tribunales, investigación de accidentes, programas propios, alertas, a lo mejor a alguien le suena dentro de aquí, que es con la empresa, de asesoramiento de empresas. Es que se apaga. Sí, es por el tono de voz. ¿Ah, sí? ¿Que tiene que ser más alto? Más fuerte. Eso está hecho. Eso está hecho. Bueno, a ver si lo consigo. Bueno, entonces tenemos todo ese tipo de actividades. Es cierto, es verdad, que en el ámbito de lo que es la gestión de la ayuda, de las subvenciones a pymes y a micropymes, esta provincia de Granada, tradicionalmente, pues lleva tiempo, siendo, digamos, la provincia que normalmente reparte más ayudas de este tipo. Yo creo que eso es, bueno, puede haber varias razones, pero eso es un problema de gestión, de atención y de estar pendiente de este tipo de ayudas. Y en el caso este concreto, pues la verdad es que hay unos centros que son de asesoramiento a los emprendedores, que son los CADES, que la verdad es que funcionan bien. Y en ese sentido, porque también voy a decir una cosa, y lo voy a decir aquí que estamos en la Confederación de Empresarios, y que también están en el sector primario es donde más ayuda damos. Estamos dando del orden del 80% de las ayudas en el sector primario. Eso lo sabrán nuestras amigas de FAECA aquí presentes. Y yo creo que es un poco también por el funcionamiento que en ese ámbito están teniendo los CADES. Debéis de saber que aquí en Granada también hay CADES que pueden asesorar para este tipo de cosas. Y es importante que hagan ese tipo de asesoramiento, porque hay, quizás desde nuestro punto de vista, ahora hablo desde el punto de vista exclusivamente técnico nuestro, hay problemas de la perspectiva de la seguridad y salud laboral más importantes o tan importantes al menos, o que justificarían cambiar un poco esa tendencia de ese 80-20%, en el ámbito de lo que es la empresa en general, no el sector primario solo. Nuestro delegado decía lo que hay en el ámbito del trabajo en altura. El ámbito del trabajo en altura, bueno, en lo que son los distintos polígonos con las naves que tienen, y lo que es el trabajo en cubierta. La mayoría del trabajo que se produce en cubiertas son empresas subcontratadas que van a hacer labores de mantenimiento de esas cubiertas. Entonces, no tienen línea de vida. Y eso es uno de los proyectos que se subvenciona. Es uno de los proyectos que además lo consideramos prioritario, que ahora lo explicaré que es prioritario y por qué lo llamamos prioritario. Pues eso supone, bueno, ya lo digo, supone un 50% más en la puntuación.
Ahora va a aumentar, no, ahora está aumentando ya ese tipo de accidentes. Y son accidentes normalmente no es que sean graves o muy graves, es que muchos de ellos son mortales. Y si no son mortales, las incapacidades que dejan en el trabajador son muy importantes. Luego también hay lo que son las ayudas para el tema de desplazamiento, y hay muchos tipos de ayudas que ahora las vamos a detallar. Bueno, ¿cómo vamos a plantear la exposición? Esto está todo publicado en los BOJAS. Yo llevo muchos años de funcionario y me sigue resultando un poco peñazo leer un BOJA, pero ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tratar de hacer un extracto de lo que está publicado. Supongo que la Confederación, esta presentación, podrá pasársela a todos los presentes, porque aquí lo único que hacemos es señalar cosas que después de la experiencia, cosas que están escritas todas, y cosas o algunas cosas que después de la experiencia de tramitar este tipo de ayudas, pues vemos que son importantes resaltar. Ese va a ser digamos, el motivo último de la exposición. Yo os contaré una parte, mi compañero José Luis os contará ya la parte de tramitación administrativa y luego pues haremos un turno de preguntas, a ver si somos capaces de aclararlas. Muy bien, pues entonces vamos a ello. Y paso. Vale. Este año estamos ya en la convocatoria de 2023. Convocatoria de 2023 que como veis ahí, está publicada en ese BOJA, en el BOJA número 97 del 24 de mayo. Y como el plazo de presentación de solicitudes entra en vigor el día siguiente, pues el plazo se abrió el día 25 de mayo. O sea que estamos en un plazo todavía muy bueno. Estamos al inicio de la convocatoria. ¿Cuáles son la normativa que regula este tipo de subvenciones? Son las bases reguladoras, que esto es lo que un poco vamos a desarrollar aquí. Eso se publicó en el año 91, son las que están ahora en vigor en un BOJA, el BOJA 93 de 18 de mayo. Todo eso, como digo, yo recomiendo que se lean también detenidamente. Nosotros vamos a hacer aquí un resumen, vamos a aclarar las dudas que podamos, pero es conveniente leerlo y tenerlo muy en cuenta y leer todos los matices que vienen en cada uno de los conceptos subvencionables, plazos, etcétera. Una característica que tienen este tipo de subvenciones es que toda la tramitación es de tipo electrónico. Todo es de tipo electrónico. Aquí no hay papeles, o no se llevan papeles a ningún lado, no se registran. Estamos en la era digital. Bueno, pues vamos a empezar a estar en la era digital. No se registran papeles. Bueno, si se registran, pues se registran por un procedimiento electrónico. Quiero decir que no hay sellos, no hay... Entonces, la dirección que aparece ahí arriba, esa dirección es muy importante porque es para información de la normativa, seguimiento, publicaciones, etcétera, etcétera. Ahí es donde lo vais a encontrar todo. Incluso, cómo tramitarlas, todo. Esa página es muy importante. También hay en esa dirección web, también tenéis la dirección general nuestra y publica todos los años o en todas las convocatorias, publica un boletín informativo ad hoc que también lo podéis encontrar en esa página, que eso es un resumen bastante más resumido de lo que yo voy a contaros ahora, pero que también para entrar en materia es interesante leerlo, ¿vale? Bueno, ¿qué subvencionamos? Tenemos básicamente dos líneas de subvenciones. Tenemos una línea 1 que podemos calificar de inversiones materiales y una línea 2 que podemos calificar de gastos inmateriales. La línea 1 son subvenciones a PYME para el fomento de inversiones en prevención de riesgos laborales. Ahora vamos a entrar más en detalle. Todo es para prevención en riesgos laborales, pero estos son gastos materiales. Compramos aparatos, mejoramos aparatos, en fin. En la línea 2 no, que son los gastos inmateriales, que son para actividades de mejora de la integración de la prevención de riesgos laborales. Programas, auditorías que no estén, que legalmente no sean exigibles. Es decir, esto muchas veces alguna vez se ha pedido este tipo de subvención cuando una empresa quiere
hacer una normalización a ENOR o algo de eso, porque eso es interesante para ese tipo de actividades, ¿no? Una cosa importante que quería decir y resaltar ahora desde el principio. Lo que se subvenciona es todo lo que... Bueno, todo. A ver, nunca se subvenciona nada de lo que es exigible por ley. Un EPI es exigible por ley, no se subvenciona. La mascarilla o los guantes jamás, eso es lógico. Por ejemplo, algo, no sé, algún aparato, por decir, se me ocurre, un andamio que tenga marcado no es subvencionable. Ahora, si hablamos de un andamio motorizado que disminuye las cargas ergonómicas o que mejora, entonces ahí podríamos hablar de otra cosa. Es decir, todo lo que es exigible, lógicamente no es subvencionable, porque una de las finalidades principales que tienen estas subvenciones es mejorar en calidad la prevención. Lo mínimo, la formación básica que hay que darle al trabajador, o yo qué sé, se me ocurre una cosa que es una obligación, la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud obviamente no es subvencionable, eso es una obligación que tiene, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no son subvencionables, digo, porque a la hora, cuando entremos ya más en harina, en los proyectos y tal, para que lo tengáis muy en cuenta esto. Bueno, ¿qué conceptos dentro de la línea de los gastos materiales son subvencionables? Uy, perdón, que se me olvida. Sí, eres tan amable, te lo agradezco. Bueno, los conceptos subvencionables de la línea 1 tenemos. Hay 9 conceptos subvencionables. En primer lugar, tenemos la sustitución de maquinaria existente, siempre que esa maquinaria tenga una antigüedad mayor de 10 años y además exista por parte de quien solicita esa subvención el compromiso que luego tendrá que justificarlo, ¿eh? O sea, todo lo que a la hora de hacer la solicitud no hay que justificar nada, pero luego hay que justificarlo. Exista el compromiso de achatarramiento de la maquinaria antigua. Yo creo que es bastante lógico lo que aquí se dice, ¿no? Adaptaciones de equipos de trabajo, por ejemplo, imaginemos lo que es el aislamiento de una zona que sea con unos niveles de ruido, o sea, una protección colectiva de los trabajadores, una zona que tenga unos niveles especialmente altos de ruido, pues entonces se puede adaptar. Eso también es subvencionable. Adaptación adquisición de equipos de trabajo destinados a lo que es labores de socorro, de emergencia e incluso desfibriladores. Os voy a poner un ejemplo y ahora lo veréis luego en una de las transparencias. Recientemente, sabéis, no puedo entrar en más, pero sabéis que hemos tenido un accidente mortal en esta provincia y además un herido grave porque se estaba haciendo una labor de trabajo en un espacio confinado. Bueno, pues si hay un sistema de respiración autónomo, si además de haber un sistema de respiración autónomo hay un medidor de CO2, si además de haber un medidor de CO2 hay un trípode para poder entrar y salir en esa zona, probablemente ese accidente, y hay la formación para utilizar todo esto, pues evidentemente probablemente ese accidente no se había producido o al menos no habría tenido la gravedad que ha tenido. Quiero decir que esos gastos también son subvencionables, ese tipo de gastos. Adaptación de puestos de trabajo para personas especialmente sensibles, este es el artículo 25 de la Ley de Prevención, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Inversiones para adaptaciones de índole ergonómico. Inversiones para evitar o reducir los riesgos de manipulación de carga. Aquí también me voy a parar en estos dos conceptos que acabo de ver. El E y el F, si no me equivoco, sí, el E y el F, suelen confundirse a veces, cuando se hace el proyecto suelen confundirse. Yo lo reconozco, que tampoco está muy claro y tampoco sería capaz de poner una línea clara divisoria entre lo que es una cosa y otra. Y ya adelanto, si el proyecto viene bien hecho y bien justificado, que lo entendamos los que tenemos luego que valorarlo, porque es la única parte que tiene una valoración subjetiva, porque lo hacemos personas, evidentemente, pero una valoración naturalmente con criterios técnicos, ¿no? Esa es la única parte, luego veremos las valoraciones.
pero yo reconozco que efectivamente es un concepto que es difícil marcar una línea divisoria. En el punto G tenemos lo que es la adquisición de dispositivos de anclaje y sistema de prevención colectiva para trabajo en altura. Antes, el delegado territorial nos hemos referido a este tema de los trabajos en altura, las cubiertas, etcétera, etcétera. Bueno, tienen que tener, y es verdad, porque es que los accidentes son muy graves. Las características es que, incluidos, dicen los envenenados permanentes, los dispositivos no son dispositivos nunca de anclaje provisionales. Estamos hablando de una instalación de líneas de vida, de pasarelas en las zonas donde hay zonas no practicables de la cubierta, líneas de vida, es decir, líneas de vida que van a permanecer ahí permanentes, o que van a estar permanentes, perdón por la redundancia. Y por eso dice, no dispositivos de anclaje provisionales transportables y los que se instalan en obras de construcción, porque la obra de construcción termina y se hace otra. Son instalaciones permanentes. Yo, perdonadme que tenga que hacer este tipo de aclaraciones, antes he dicho que un poco, pero es la parte técnica, y es la parte técnica y es lo que luego en la memoria valoramos nosotros, para que no haya luego a todos los que nos están escuchando, no haya dudas, que en definitiva esta sesión lo que se pretende que sea aclaratoria. Sistemas inteligentes de control activo de protección. Bueno, pues esto ahora en la época COVID, afortunadamente ya superada, había sistemas inteligentes como eran las cámaras biotérmicas para medir lo que digo, por poner un ejemplo, ¿no? Para hacernos una idea. Para medir la temperatura de los trabajadores cuando entraban, o los usuarios que entraban a cualquier centro. Esos son los sistemas de monitorización. No sé, bueno, ahí ahora hablando, antes he dicho que el día 15 tenemos una jornada de estrés térmico. Yo ya me consta que hay unos trajes que están monitorizados, que miden presión arterial, que miden, o sea, monitorizan al trabajador. En el mes de final de octubre, quizá principio de noviembre, si va todo bien, inauguraremos en el Parque de la Ciencia, en el Pabellón de Cultura de la Prevención, una exposición que va a ser de innovaciones en prevención. Y probablemente contemos, en colaboración con una mutua, probablemente contemos con este tipo de trajes monitorizados. Quiero decir, eso es de lo que estamos hablando aquí en este punto. Y luego lo que es la instalación para la prevención de enfermedades profesionales mediante el control de contaminantes de la naturaleza química, física y biológica. Bueno, aquí lo que me viene inmediatamente a la memoria es el tema de control de polvo de sílice, la marmolería, ¿vale? La instalación de determinadas placas de una marca muy conocida. Eso es lo que me viene a la memoria y ese es el tipo de aparataje que subvencionamos. Incluso también entra dentro de los proyectos prioritarios. Continuamos. Veis, aquí tenemos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, pues una tupi de última generación. Veis las líneas de vida, una cizalladora, veis también lo que es un puesto de planchadora, una adaptación ergonómica, digamos, o de última generación, una adaptación de un puesto de trabajo para una mujer embarazada, plegadora, no, ¿lo he nombrado o no? No me acuerdo ahora mismo si he hablado de los niveles de ruido, que también sí, para el tema de los niveles de ruido, pues una plegadora, un desfibrilador, una escuadradora, bueno, todo esto son elementos subvencionables, ¿vale? Seguimos. Adaptaciones más adaptaciones ergonómicas. Adaptaciones de una cabina de pintura. Antes hablábamos de lo que era en lo que es metal, ¿no? Dentro de lo que son talleres de automoción, dentro de lo que son concesionarios, etcétera, que tienen su asistencia técnica. Bueno, pues todo lo que sea ese aislamiento, por ejemplo, en cabina de pintura, porque estamos hablando aquí hablamos que también es un proyecto, sería un proyecto prioritario, ¿os acordáis del último punto de riesgos químicos en el nivel A? Aquí tenemos lo que decía también dentro de los riesgos físicos, sílice, aquí tenemos una moladora neumática con rociador de agua, tenemos eso, luego en la monitorización, las cámaras biotérmicas estas. Más cosas, trabajo en altura, hay toda una legislación de lo que son las escaleras de mano.
Pues cuántos accidentes de escaleras de mano se evitan con las plataformas de elevación, porque es que además le da estabilidad y seguridad al trabajador, porque además va a tener eso, va a estar ese mosquetón enganchado en el caso de posible caída. Bueno, aquí veis otra plataforma de elevación y muy importante, como decía antes el delegado, en lo que son los elementos antivuelco en maquinaria fundamentalmente agrícola. A nosotros nos llama, siempre que hay un accidente, el 112 nos llama y ya decidimos qué podemos hacer con ese accidente. Una llamada en fin de semana, domingo por la mañana, vuelco de tractor, normalmente suele ser un trabajador autónomo, normalmente suele ser un trabajador autónomo, pero bueno, también puede ser un asalariado. Vuelco de tractor es casi normalmente un accidente de tipo mortal. ¿Por qué? Pues porque no llevan el arco antivuelco. No llevan el arco antivuelco y si lo llevan, no llevan el cinturón de seguridad puesto. Con lo cual, hasta el arco antivuelco es el que hace la trampa, ¿no? Digamos. Quiero decir, es que son casuísticas habituales. Eso lo vemos casi todos los días. Esto es lo que os decía del accidente de un espacio confinado. Aquí tenéis todos los elementos necesarios. El medidor portátil de gases, el trípode para entrar y salir y lo que es el equipo autónomo de respiración. Esto, pues, con una cosa así se evita. O sea, si hay algún tipo dentro de las distintas empresas, la multitud de empresas que hay dentro de la Confederación, esto es subvencionable y es importante porque también son accidentes muy graves, mortales y que además no suele ser una sola víctima, sino que cae la primera víctima, no sale y rápidamente ¿qué te pide el cuerpo? Y a rescatarlo. Y es víctima también, por eso nosotros en prevención hay una norma básica que es PAS en primeros auxilios, que es protegerse, avisar y si sabes, socorrer. Primero, protégete, porque entras en un espacio de esto y vas a ser tu víctima también del accidente. Bueno, voy a darle a esto un poquito de más velocidad porque si no, no llegamos a las preguntas. La línea 2. La línea 2, como dijimos, era para subvención de temas de gastos, por así decirlo, inmateriales. Y aquí tenemos, en el apartado A, tenemos sistemas de gestión tipo servicio de prevención propia. Esto incluye también la contratación de personal de nivel de técnico superior o el, ¿cómo se llama ahora? El DFP, que no me acuerdo, por aquí lo tengo, que es para ese tipo de contratación, el primer año, el primer año. Formación especialidad, también se subvenciona formación especializada preventiva para el personal designado, para los delegados de prevención, así como las personas integrantes de los equipos de emergencia y, por supuesto, al propio empresario. C. Diseño, implantación y certificación por primera vez de sistemas de seguridad y salud laboral. D. Realización de diagnósticos preventivos, uso es decir, de riesgos emergentes, el uso de nanotecnología, por ejemplo. Realización de auditorías PRL no exigida obligatoriamente, porque otras se exigen. Realización de inspecciones de seguridad, desarrollo de planes de formación específica adicional a la exigible. Desarrollo de planes de formación específica adicional a la formación e información básica del trabajador. Proyectos de movilidad e implantación de proyectos de movilidad segura. El año pasado tuvimos una solicitud. Debo decir que de esta línea 2 son muy pocas y a veces ninguna las solicitudes. Son muy pocas y a veces ni. Y es una cosa también interesante a tener en cuenta. Las cantidades, las dotaciones económicas son distintas, ahora lo veremos. Proyectos I+D+I dirigidas a la mejora de condiciones de trabajo. Estos son los proyectos I+D+I dirigidos a la mejora de las condiciones. No son gastos materiales, como antes comentaba, o sea, inversiones en gastos materiales de aparataje, etcétera. ¿Qué proyectos? Pues yo qué sé, ahora que está tan en circulación el tema de la salud mental, los temas de acoso, todo este tipo de cosas, pues entrarían dentro de esos criterios. Proyectos prioritarios. ¿Qué características tienen los proyectos prioritarios? Pues son proyectos donde hay más siniestralidad, ni más ni menos, o más gravedad dentro de esa siniestralidad.
Esos proyectos tienen un incremento en la puntuación de un 50%. Entonces, ¿qué proyectos? Pues ya lo he dicho antes, es prioritario la modalidad que incluya los recursos propios en la especialización de prevención de riesgos laborales, es decir, contratación de un técnico superior, por ejemplo. Proyectos de implantación de medidas colectivas de caída en altura, también es un proyecto prioritario. Proyectos de medidas de protección del riesgo de sílice, también sílice, agentes carcinógenos, mutágenos y teratógenos. Todo eso también es un proyecto prioritario. Proyectos de mejora, ahí va lo que antes comentaba, de mejora de la ventilación y extracción localizada en los talleres o zonas de repostaje con riesgo de exposición a los vapores diésel. Esos son también considerados proyectos prioritarios. Proyectos para la implementación de medidas para la eliminación o reducción de riesgos vinculados al asma profesional. La harina eso es asma provisional, o sea, profesional. Bueno, pues los proyectos destinados a proteger todo eso, no lo que son los EPI, sino una protección colectiva, también. Proyectos prioritarios son también los de exposición al ruido en carpintería metálica y fabricación de estructuras, ese también es prioritario. Proyectos de incorporación de dispositivos de prevención de vuelco de maquinaria, también es un proyecto prioritario. Por ejemplo, el que he dicho antes, es un proyecto prioritario sencillamente porque es muy frecuente y por la gravedad en cuanto a lo que pueda ser mortalidad, pero sí por las secuelas, porque eso produce una sordera. La sordera, una vez que empieza, no es recuperable. La puedes parar, pero nunca la vas a recuperar. Entonces, por eso también se considera este proyecto prioritario. Proyecto de mejora ergonómica en servicios de alojamiento y actividades sociosanitarias. Aquí sabéis a lo que nos estamos refiriendo también, a lo que es el tema en residencias de la tercera edad, lo que se pueda mecanizar, que mejore, por supuesto, lo que es la movilización de, bueno, no diré de enfermos, de residentes en este caso, ¿no? Proyectos para la implantación o mejora de sistemas de movilidad segura, también es muy importante. No olvidéis que el año pasado, también es verdad porque afortunadamente ha mejorado la actividad económica, hemos tenido un aumento en siniestralidad laboral ligada a la movilidad de un 61%. Un aumento de un año a otro de un 61%. Son proyectos también muy interesantes a tener en cuenta. Proyectos de planes para la formación preventiva específica para personas trabajadoras o complementarias a la legalmente exigible, es decir, mejorar la calidad de la formación, ni más ni menos. Bueno, continuamos. ¿Cuál es el perfil del beneficiario? Pues eso ya son subvenciones a pymes, pero lo decimos, ya sean personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, y según el anexo 1 del Reglamento de la Unión Europea, el 651 de 2014, con menos de 250 trabajadores, con un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros y cuyo balance general anual no exceda de los 43 millones de euros. Luego también importante en las condiciones adicionales, que desarrollen actividades económicas que reflejen en la Comunidad Autónoma Andaluza mayores índices e incidencias de siniestralidad, que tengan un trabajador mínimo de media en los 12 meses anteriores al plazo de presentación de solicitudes. Lo decimos en fecha, a 24 de mayo, a 24 de mayo, eso. Estamos hoy a 24 de mayo del 22 hasta el 24 de mayo del 23. Eso es. Mantener esos requisitos hasta la fecha de justificación de la subvención concedida y desarrollar actividades y proyectos que cumplan los requisitos que se especifican en la base reguladora. Bueno, eso es de perogrullo, claro. Empresas destinatarias, pues en la convocatoria, en el tercer resuelvo, en una resolución, por eso ponemos resuelvo, en el tercer resuelvo de la convocatoria, vienen todas las, no las vamos a desarrollar aquí porque entonces echamos la jornada en ir nombrando, son todas las que están en el CENAE del 2009 que vienen en el tercer resuelvo. Cuantía. La cuantía máxima en línea 1 son 15.000 euros, la mínima 1.500 euros. En la línea 2 son 12.000 euros y la mínima 1.200 euros. El máximo porcentaje que se puede subvencionar de la inversión es como máximo un 75%, que ahora veremos a la hora de valorar que tiene sus penalizaciones. ¿Qué presupuesto disponemos en nuestra provincia para este año? Pues disponemos, en general Andalucía dispone de 3.360.000 euros.
En la línea 1, la provincia de Granada, tenemos ahora mismo 504.290,84 euros en la línea 1, y en la 2 tenemos mucho más escasa la 2, porque efectivamente las solicitudes son al lado de la 1 mínimas, ¿no? Tenemos 90.652 euros y para toda Andalucía hay 604.000 euros. Esto es cuando termina toda la convocatoria, donde en las provincias que no han consumido el presupuesto, si nosotros tenemos, bueno, ya nos lo ha comentado el delegado, es sencillamente que se hace una, digamos, donde tenemos más solicitudes y que dan la nota, por así decirlo, que llegan a la nota de corte, pues entonces esa hasta donde, siempre aquí en esta provincia hasta donde ha llegado el crédito. No hemos dejado crédito libre. Entonces, bueno, línea 2, gastos de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento. Bueno, esto es un poco de aclaración. Gastos, lo que es la adquisición del aparato, la instalación y la puesta en funcionamiento de la maquinaria o los equipos. En la línea 2, la asistencia técnica puede ser prestada también por servicios de prevención ajeno o otras personas o entidades en las materias asociadas a la ejecución de actividades preventivas subvencionadas. Y gastos de nuevas contrataciones, que ya lo hemos dicho, pero es, digamos, porque como esto, ya digo, o lo mandarán para que este tipo de conceptos queden claros. Gastos no subvencionables. Bueno, pues cuando alguna de estas personas que antes decíamos de contratación ha sido sancionado o condenado por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar autoridades prácticas laborales consideradas discriminatorias o haber sido condenado por sentencia judicial firme por violencia de género. No es subvencionable tampoco la maquinaria seminueva, la de segunda mano, eso tampoco es subvencionable. No son subvencionables la adquisición de vehículos. No es subvencionable cualquier tipo de adquisición vía leasing, arrendamiento financiero, y por supuesto no es subvencionable los equipos de protección individual. Aquí tenemos un poco, pues ahí tenéis lo de la sentencia que comentaba, los vehículos, los EPI, el leasing y la segunda mano. Plazos de ejecución de los proyectos subvencionados. Pues en la modalidad 1 ha cambiado este año, porque antes eran 6 meses y este año es 9 meses. Y en la línea 2 es 12 meses. ¿Cuándo empieza a correr ese plazo? También importante, ¿eh? Eso ya es a gusto del consumidor, nunca mejor dicho. En la opción A, si se decide que sea a la fecha de presentación de la solicitud, pero ya sabe que tiene 9 meses desde que ha presentado la solicitud para ejecutar el proyecto. En la opción B, a la fecha de la resolución definitiva, ¿vale? Que ahora vais a ver, la resolución definitiva, sí o sí, es a los 6 meses. Es decir, nosotros no tenemos más remedio que tramitarlo todo en 6 meses, sí o sí. Y digo más, normalmente es menos de 12 meses, digo menos de 6 meses, porque este año se ha adelantado un mes. Y entonces a nosotros la verdad es que nos ha dado un poco de aire, lo reconozco. Pero sí, porque se ha adelantado un mes, porque luego esto viene totalmente mediatizado por lo que es el cierre del ejercicio presupuestario. Entonces, teóricamente, tendríamos que estar hablando del día, si el plazo termina el 26 de junio, el día 26 de diciembre, pero el cierre del ejercicio presupuestario siempre antes. Imaginaros... Yo antes todavía, ya el año pasado. Y lo adelantaron 15 días. 15 días, y este claro. año supongo que... Sí, por eso, pero este año por lo menos llevamos un mes. El año pasado, en 4 meses, con periodo de vacaciones, bueno. Bueno, otras particularidades, no se subvencionan los costes indirectos, no se admiten entidades colaboradoras, es posible de forma justificada la subcontratación de actividades, es posible la reformulación del proyecto, es decir, si he pedido 3 cosas, pues pido 2, ¿vale? Pero no lo que es el proyecto en sí. Solamente si se ha reducido, si hemos reducido en la resolución la cantidad, o en la propuesta de resolución, la cantidad que solicita de subvención. Solamente en ese caso se puede reformular. Eso. Es decir, no se puede modificar nada. El que mejor conoce eso. Bueno, ahora a las preguntas. Bueno, que la sede social de la empresa, la sede social puede estar fuera de la comunidad,
pero lo que es el centro donde está la cuenta de cotización de esa empresa sí tiene que ser, debe estar en Andalucía. Estas subvenciones están también sujetas al régimen de minimis, que me imagino que lo conocéis, ¿no? Que es si hay que dar cuenta a las comunidades europeas cuando entre 20.000 y 200.000 euros. ¿Qué más? Pues el órgano competente en el procedimiento administrativo es la Dirección General de Trabajo, la institución somos servidores aquí presentes. La evaluación la hace una comisión técnica que está compuesta por el director del centro, 2 técnicos y un secretario de esa comisión, y luego la resolución que ya emana de la delegación territorial y la firma nuestro delegado territorial. Y yo ya le paso los trastos a don José Luis, que es el que mejor conoce toda la tramitación. Me pasan los trastos con lo más árido del tema. En fin, lo intentaremos hacer lo más rápido posible y si después si tenéis alguna duda lo comentamos. Bien. El plazo de presentación de solicitudes ya lo ha comentado. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, el plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes a contar desde la fecha de publicación, desde el día siguiente a la fecha de publicación. En el BOJA, en este año es del 25 de mayo al 26 de junio. Parece que es más de 1 mes, pero es que el último día hábil es sábado, que es inhábil, entonces pasa al primer día hábil siguiente, que sería el lunes. El canal de presentación es a través de la oficina virtual, que ya lo hemos visto anteriormente, y no serán admitidas al trámite ninguna solicitud en papel. Es decir, no se admitirá directamente, no se le requerirá que lo haga, sino que no se admite y ya está. Toda la tramitación de estas subvenciones será electrónica, incluyendo las publicaciones y notificaciones que se hagan a lo largo del procedimiento. Solo se puede hacer una solicitud por empresa, y de una sola de las líneas. Es decir, no se puede solicitar en la línea 1 y en la línea 2 a la vez. Solamente una solicitud en cualquiera de las 2 líneas, pero solamente una. Si se presentan solicitudes sucesivas, dentro del plazo de solicitud, se anula la primera, sin que haya notificación de anulación ni resolución de anulación. Como viene establecido así en las bases. En el plazo de solicitudes solamente es necesario presentar la solicitud, no hay que presentar ninguna documentación más, solamente la solicitud. Y es importante que se procure rellenar todos los ítems que vienen, porque es lo que después, si no se rellena completamente, va a dar lugar a que se hagan requerimientos y se retrase un poco más el procedimiento. No estoy en el mismo. La presentación de solicitudes se realiza en el formulario 1 a través de la oficina virtual con la dirección que ya viene en la anterior exposición. Una vez recibidas se revisa para ver si están correctas todos los ítems que ya he dicho que hay que rellenar, y si no están rellenas se produce un requerimiento. Este requerimiento no se hace individual, sino que se hace mediante una publicación en el tablón de anuncios de la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Aunque se hace en el tablón de anuncios, nosotros siempre avisamos que se va a producir siempre o bien al correo electrónico que se ha puesto en la solicitud o un SMS al móvil que se ha puesto en la solicitud. Una vez presentada la subsanación con un anexo 1 nuevo, porque no está bien relleno el anterior, en el plazo de 10 días se presenta en el registro, se recibe, se ven las subsanaciones y se pasa a la comisión de valoración, la cual valora, sin ningún documento, valora lo que se ha autovalorado, la autovaloración que se ha hecho o la autoevaluación que se ha hecho
el solicitante. Se publica una propuesta provisional en el tablón de anuncios también se hará un aviso y se abre un plazo de 10 días para presentar la documentación. Hay que estar pendientes de, al no recibir notificaciones personales, hay que estar pendientes siempre del tablón de anuncios. Es la clave, ¿no? Exacto. Viene establecido así en el procedimiento. En la documentación, ahora aquí, Sí. la documentación se presentará. Es para que lo escuchen bien los compañeros. Sí. En el formulario anexo 2 y se presentará toda la documentación justificativa de lo que se ha señalado en la solicitud. También se presenta ese anexo 2 en la misma página de tramitación. En el centro de prevención se recibe la documentación y entonces se rebarema. Es decir, se ha podido baremar valoraciones que ha hecho el solicitante que después no justifica o no son acordes con la realidad y se rebarema nuevamente creando ya una propuesta definitiva de resolución. Esto lo fiscaliza la intervención, se hace la resolución de concesión por la delegación provincial territorial y se publica también en el tablón de anuncios. Y ya se empieza el trámite para hacer el pago del 50% primero. El tercer paso sería no quiero ser muy porque esto es aburrido, un poco aburrido, son trámites casi que hacemos nosotros, pero sí resaltar es importante que busquéis en el tablón de anuncios, que estéis pendientes y presentar la documentación en los plazos que hay establecido. Para la justificación de la ejecución ya nos hemos ido al plazo de 9 meses que nos da para justificar. Se presenta en el anexo 3 con la documentación justificativa a través también de la oficina virtual. Se recibe la revisión, aquí sí se requiere personalmente, al que le falta alguna de las justificaciones, se le requiere mediante notifica, se le hace un requerimiento de la subsanación. Se presenta la subsanación a través de la oficina virtual y una vez revisada una revisión técnica del centro de prevención, se hace la justificación contable y se produce ante la intervención y se hace el segundo pago del 50%. Y estos eran los aspectos de interés que decía, son actos que a lo mejor, si no se llevan a cabo o no se está pendiente, puede dar lugar a que se pierda la subvención, porque se te pasa el plazo de presentar el anexo 2 o y se nos han dado algunos casos. En primer lugar, en el tablón de anuncios se van a publicar los actos administrativos de requerimiento de subsanación, propuesta provisional más la resolución del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de apertura de plazo para presentar documentación acreditativa de anexo 2 y la resolución de la concesión. No se notifican individualmente, sino que serán publicados en el tablón de anuncios, repetimos. Haremos de todas formas un aviso, digamos, en SMS o por correo electrónico. Consultar periódicamente, esto es un consejo, consultar periódicamente el tablón de anuncios. Al margen de lo indicado anteriormente, de los actos administrativos que serán publicados, las comunicaciones que se hagan individualmente se notificarán a través del sistema de notificaciones electrónicas, al que deberá accederse mediante el certificado digital, en la página Junta de Andalucía, notificar, login y demás. Esto lo conocéis porque se utiliza normalmente. Incidir nuevamente en que toda la documentación debe ser electrónica y que se debe presentar electrónicamente a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo. Aquí quiero decir preferentemente también, porque el año pasado hubo un problema el último día en la página, en esta página, y mucha gente pues no presentó. Pero bien, si veis que hay un problema el último día o algo así, presentarlo en el registro electrónico general. Se presenta la solicitud y ya está. Pero presentarlo porque si se presenta al día siguiente va a estar fuera de plazo.
debe asegurarse de firmar electrónicamente no solo el formulario de los anexos que está presentando, sino todos los archivos que adjunte tienen que ir firmados electrónicamente. No se admiten ni se compulsarán documentación en formato papel y no existe oficina de registro en el centro de prevención. Si tenéis que hacer algún registro, en el caso digamos, de que se haya estropeado en última hora, de urgencia y demás, pues en cualquier registro de los que hay en los ayuntamientos o en la Junta de Andalucía. De aspectos de interés, pues, remachamos otra vez, es que es esencial la correcta cumplimentación del apartado 4 de la solicitud. Este es el proyecto, la memoria del proyecto, porque es el que más puntuación tiene dentro del baremo. Y entonces se debe de escribir perfectamente, lo más completo que sea. Si no se pone bien, nosotros no vamos a entrar en interpretar lo que se quiere, lo que no se quiere, lo que se quiere decir o no se quiere decir. Sencillamente, y no es subsanable además después. Es decir, ya hemos dicho que la única reformulación era cuando se rebajaba la cantidad de subvencionar, pero nada más. Y entonces, en este caso, sea especialmente cuidadoso en la cumplimentación de los datos de índole administrativa, se evitará sus sanciones. Un matiz, Luis, perdóname. En ese proyecto se puede incluir un anexo que explique todo lo exhaustivo que quiera el solicitante. Exactamente. Cuando hemos dicho que en la solicitud se presenta en un primer momento solamente la solicitud, si se necesitan anexos para ampliar, porque no caben en el formato que tenemos de solicitud, para ampliar la memoria y demás, se pueden presentar los anexos, pero ningún documento más, ni certificados de seguridad social, ni nada de nada. Criterios de valoración. Criterios de Bueno. valoración. Muchas gracias. El primer criterio, la calidad del proyecto, que era de lo que estábamos hablando hace un segundo, ¿no? Entonces, es importante. Es que iba a hacer, cuando estaba comentando esto, iba a hacer unos matices, pero cuando he visto criterios de valoración, digo, aquí viene perfectamente para hacer esos matices. Hay apartados que es identificación de los riesgos a controlar y metodología que se aplicará para su evaluación. Debo decir que nos encontramos en un porcentaje alto, o al menos alto, sí, de proyectos que nos dicen utilizaremos el método del Instituto Nacional de Salud y de Seguridad y ya está. ¿Pero qué método? ¿Cuál es el método que se ha utilizado y por qué? Eso es una cosa, pero bueno. Y ya os digo que no somos tampoco puntillosos, pero es que también las cosas hay que explicarlas, porque nosotros no podemos imaginar, es decir, es que el proyecto es muy importante. Identificación, en su caso, de accidentes o incidentes, así como otros daños de salud en personas trabajadoras. Bueno, eso tenemos elementos objetivos para verlo, ¿no? La siniestralidad que cada empresa tiene. Pero bueno, hay que decirlo también, por si ha habido otro tipo de accidentes que se han producido, hay que decirlo porque eso es lo que nos justifica el proyecto que hacemos, ¿eh? La valoración de soluciones alternativas. ¿Qué vemos siempre? Pues no, miento. ¿Qué vemos muchas veces? Hemos valorado diversas soluciones y nos parece la más idónea esta. Pero bueno, dígame qué otras soluciones alternativas se han valorado. Porque lo mismo no es decir, qué otras soluciones alternativas se han valorado. Valoración en cuarto lugar, la valoración de los resultados e impactos del proyecto esperado. Eso también es importante. Es decir, cómo va a mejorar la salud y la seguridad de esa empresa y de esos trabajadores con este proyecto que tratamos de implementar mediante esta subvención. Eso también es importante. Hay una cosa que esto también se puntúa y la digo. La digo, porque es que yo estoy contando lo que dice el BOJA. Dice que el número de personas trabajadoras beneficiarias del proyecto se debe decir y además desagregadas por el número de hombres y de mujeres. Seguimos, sí. Segundo, siniestralidad laboral. Este proyecto tiene una ponderación, el proyecto tiene la ponderación más alta de 3 puntos. Y si es proyecto prioritario, tiene además un 50% más.
podría tenerlo, ¿no? Siniestralidad laboral con baja de accidentes ocurridos en la empresa. Entonces, esto tiene una ponderación de un 10%, 1,5 puntos. Si no ha habido accidentes, 1,5 puntos. Si ha habido 3 accidentes leves, he dicho accidentes con baja, no olviden, ¿eh? 1 punto. Si hay más de 3 accidentes o uno de ellos o uno grave, muy grave o mortal, entonces ya 0,50 puntos. Si hay más de un accidente grave o mortal, muy grave o mortal, 0 puntos. Grado de participación de la empresa solicitante, esto tiene una ponderación también de 1,5 puntos, y el grado de la, si recordáis, cuando pusimos qué cantidad se subvenciona en línea 1, línea 2, entre 15.000, 1.500 euros, 12.000, 1.200 euros, decíamos hasta un máximo del 75%. Pues bien, si la subvención es a lo sumo el 25% del proyecto, es decir, vosotros tenéis un proyecto, pues me lo invento, de 60.000 euros y pedí una subvención para un 25% del proyecto, que sería la máxima, que es 15.000 euros. Pues entonces tenéis 1,5 puntos. Si la subvención propuesta es superior al 25%, aquí hay una fórmula muy rara, pero es la que hay, es sencillamente hallarla. Si la subvención propuesta es igual al 75%, entonces 0 puntos. Más elementos de valoración y que cambien. Según la estabilidad en el empleo de la plantilla de la empresa, siendo su ponderación de hasta 1 punto. A partir del 90% de contratos indefinidos, 1 punto. Del 50 al 89,99%, 0,75. Del 25% al 49,99%, 0,50, y por debajo de eso, 0 puntos. La estabilidad de la plantilla se calculará según la tipología de los contratos de personas trabajadoras empleadas por la entidad solicitante en situación de alta inseguridad social. Eso ya lo vimos antes de alguna manera, durante el año anterior a la fecha de inicio de presentación de la solicitud de la convocatoria. Que la entidad no haya sido beneficiaria de subvenciones para la prevención de riesgos laborales en la partida presupuestaria 31C, que esa es la partida que tenemos nosotros en nuestra consejería para eso, ¿no? Entonces, si no ha sido beneficiaria, puede tener hasta 1 punto. Si ha recibido una subvención en los 3 últimos años, 0,50, y si ha recibido más de una subvención en los 3 últimos ejercicios fiscales, 0 puntos. Que el proyecto incluya atención a la discapacidad. Todo esto luego hay que justificarlo. 0,5 puntos. Que el proyecto incluya la perspectiva de género, 0,5 puntos. Que el proyecto de actividad haya sido sometido a la consulta y participación, bueno, esto es lo que dice el capítulo 5 de la Ley de Prevención, de la 3195, que haya sido sometido a consulta y participación de los trabajadores. También tiene un 0,5 puntos. Que la entidad tenga certificación del tipo de la norma OSA 18001, pues también tiene 0,25 puntos. Y que la entidad certificada, conforme a la norma ISO 14001, que está de gestión medioambiental, tiene también 0,25. Los proyectos, ya lo hemos dicho varias veces, lo repito, que está en amarillo aquí, porque además en la plantilla no sale de color amarillo. Cuando es prioritario tiene un incremento de la aplicación del 50%. No se valorarán aquellos méritos no alegados en el plazo de presentación de solicitudes, tampoco se valorarán aquellos méritos, a pesar de haberse puntuado en fase inicial, fase provisional, que no queden acreditados documentalmente. La puntuación mínima para que un proyecto sea subvencionable debe tener al menos 1,2 puntos y la solicitud debe tener, 4 puntos en el total, perdón. En el capítulo 1, en la primera parte, 1,2 puntos, y en el total 4 puntos. Otros aspectos de interés, bueno, pues que eso es concurrencia competitiva. Eso no quiere decir ni más ni menos que el que más puntuación tiene es el que va a tener la subvención. El hecho de aparecer en el primer listado que se saca provisional no implica que haya obtenido la subvención. Eso es cuando aparece ya en la resolución definitiva. Y nuestro número de teléfono, ahí lo tenéis para consulta.
En nuestro correo electrónico también ahí lo tenéis. Y de nuestra parte, pues muchas gracias a todos. Pues os voy a lanzar las consultillas que han salido por el chat. Tened en cuenta los micros, por favor, si podéis hablar. Lo tenéis controladísimo. Vale. Os lo leo textualmente. Una duda, con relación al requisito de que la plantilla media de la empresa en los últimos 12 meses sea igual o superior a 1, para el caso de un autónomo interesado en solicitar que se ha dado de alta en febrero de 2023, el informe de plantilla media arroja una cifra de 1,30, 1,3, pero solo está referido a estos 4 meses de vida de la empresa. No se puede obtener de 12 meses porque solo tiene 3 meses de vida. En este caso, ¿se considera que cumple el requisito para poder optar a la subvención? Bien, en este caso el requisito del trabajador sería sí, pero no cumple otro de los requisitos. Es que en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior al plazo de solicitudes ha tenido que estar alta en la actividad económica, que es subvencionable. ¿Respuesta? No. Pero no por el primer caso, sino por el otro. Vale. Rosa, espero que se haya solucionado tu consulta. Y hay otra consulta. ¿Se puede subvencionar con estas ayudas la implantación del ISO 45001, que es de prevención de riesgos laborales? Sí, se podría subvencionar. Claro que se podría subvencionar. Es una mejora. Pero bueno, eso es a ver, lo que nosotros subvencionamos. No, bueno, a ver. Es confuso. Es confuso. No el obtener la ISO, no. Eso lo tienes que pagar y tienes que pasar por el aro de todo lo que... Nosotros lo que podemos subvencionar son mejoras en la gestión que permita obtener la ISO. Eso es lo que podemos subvencionar. Vale, yo creo que se ha entendido. ¿Por aquí hay alguna consultilla? Otra consultilla. En los CENAES, el CENAE 6201 de actividades de programación informática no entraría, ¿verdad? Ya que este no está en la lista 2009. De memoria, de verdad. Yo ya no doy, seguro. ¿Me has dicho el CENAE? El CENAE 6201 de actividades de programación informática. Micro. Actividades profesionales, científicas y técnicas, investigación y desarrollo. Bueno, tenemos que verlo. Bueno, vamos. Hay cosas que evidentemente no las sabemos todas. Porque es que, entre otras cosas, no, y también podemos hacer una cosa, puesto que hemos lanzado nuestro correo electrónico, que nos haga esa pregunta por correo electrónico y lo miramos porque, primero, saberse los CENAE, ya digo yo que es de track, pero eso por un lado. Pero en concreto es que también es cierto que esa casuística no se nos ha planteado. Entonces no hemos tenido, no lo hemos debatido, no lo hemos mirado, no lo sabemos. Vale, entonces la recomendación es que presente. La recomendación, que eso que nos está preguntando nos lo pregunte por correo electrónico. Y nosotros, y claro, y por supuesto que prometemos estudiarlo, naturalmente, que sí, es nuestra obligación. Fabiola, yo voy a poner ahora en el chat el correo electrónico de consulta. No obstante, os dejo también mi correo electrónico por si no lo habéis, queréis un contacto más directo, pues también os lo voy a dejar. Entonces, María Luisa concluye. Entonces, una empresa de nueva creación no cumple como requisito de beneficiario. ¿De nueva creación en el 2023? No. No. Mínimo 12 meses. Mínimo 12 meses. No solamente 12 meses, sino haber estado en el año anterior, en el ejercicio anterior, de alta en la actividad económica por la que vas a solicitar. Vale. Para ser beneficiario, la empresa, ¿desde qué fecha como mínimo tiene que estar de alta en Hacienda y Seguridad Social? El año Un anterior. año. Porque va a especificar el año anterior. Podemos hasta cuantificarlo antes del 23 de mayo, ¿no? Del año anterior. El 23 de mayo del año 2022. Del 22. Sí, el año anterior. Vale. Un año. Fecha de alta de la empresa mínimo del 23 de mayo de 2022. El día anterior a la convocatoria.
año anterior al día anterior Bueno, de el la 24, convocatoria. el 24, porque la convocatoria empieza el 25, aunque se publica el 24. 23, 24 de mayo de Sí. 2022. Los daños contra incendios, los caños contra incendios entrarían en las actuaciones de la línea 1. ¿No es exigible por ley para los campings? Eso, Cañones antiincendios. sí, sí. Y me temo mucho que esto sí. Lo que exige una legislación sectorial no es Que si eso es una exigencia para darle una licencia de funcionamiento a ese camping, evidentemente no es subvencionable. Ahora, si una vez puesta la instalación básica que le exige, quiere hacer una mejora, podríamos pensar que eso sí puede ser subvencionable. Pero si no son exigibles, Isabel, si son exigibles, entonces no son subvencionables. Todo lo que por ley es exigible. No es subvencionable. De cualquier administración, en este caso estamos hablando probablemente de industria, ¿no? Una mejora a esos cañones, Eso sí. eso sí es subvencionable, Eso sí. Isabel. He estado yo en una presencial y mixta. Las actividades para que sea proyecto prioritario, Para que sea proyecto prioritario son las actividades. Claro, ¿por qué? Pues porque eso tienen unos niveles de ruido muy altos. No sé de qué actividad hablamos. ¿Taller mecánico? Claro, sí, sí. ¿Y el tema de calidad de lectura es para actividad determinada o...? Si estamos hablando de plataformas elevadoras, no sé si Sí, una actividad de... es que, claro, como eso es regulable, claro, eso es subvencionable. Naturalmente. Perdón. Enlazan otra consulta por aquí. Un proyecto de achatarramiento de andamios y sustitución por andamios europeos es subvencionable. En principio no, porque el andamio europeo es una obligación. Si estamos hablando de un andamio motorizado que mejora digamos, la ergonomía, la minimización de esfuerzo del trabajador, eso sí. pero es que el andamio con calificación C Es que eso es obligatorio. Vale. Inmaculada, andamio europeo es obligatorio, por lo tanto no es subvencionable, pero si motorizas ese andamio, No, es ese una no, mejora. es que hay andamio motorizado, no ese andamio. no es, vale, si implanta un andamio motorizado, sí, porque es una mejora a la exigencia. A ver, tampoco quiero ser estricto, como también hay en el apartado 2 lo que es un acondicionamiento del equipo, bueno, es cuestión de verla. Ahí no tengo ni más ni menos que decir que tendremos que ver el proyecto. Ahí tengo que ver el proyecto. Vale, Inmaculada, pues recomendación que escribas también un correo. Y valores No, el no, proyecto. no, 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 no. Cuando digo que lo puede pedir. No, ahí lo tengo claro. En esto del CNAE no. En esto del CNAE no lo sé, porque no me sé todos los CNAE, claro. La construcción sí. Sí, También sí. para construcción. Sí, claro, pero lo que quiero decir es que lo que yo he dicho es que nos presente, o sea, que pida la subvención y que presente un proyecto donde defienda claramente todo esto que estamos hablando. Es decir, la motorización de ese andamio. Vale, y cuando dice achatarramiento de andamios, que quizá Sí, tiene que pero es que destruir. si lo achatarra para sustituirlo por algo que es obligatorio, estamos en las mismas. Inmaculada, si no te queda claro, escríbemelo, ¿vale? En la agricultura, Sí. un cajón recogemantos podría ser incentivable, subvencionable. Un cajón o un recogefardo. Sí, le llaman cajón, pero... Sí, vamos, los recogefardos, eso también tenemos eso, porque claro, nosotros previamente
procuramos ponernos de acuerdo en todas las provincias. Entonces, debido a los elementos móviles que tiene el recoge fardo, se producen una cantidad de siniestros alta, elevada, por atrapamiento. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente una cosa que produce una siniestralidad alta no ni podemos ni debemos subvencionar. Ahora bien, tenemos una consulta ahora mismo volando me refiero en el ámbito de nuestros servicios centrales, porque nos han llegado peticiones justificadas donde ya todos los elementos móviles de ese recoge fardo están protegidos. Bueno, habrá que justificarlo mucho porque el riesgo de atrapamiento, es decir, cualquier elemento móvil en una máquina tiene que estar protegido, porque eso siempre eso puede producir un accidente que es un atrapamiento. Claro, la manga de la chaqueta la lleva y de ahí se lleva mi mano, ¿no? Bueno, pues eso es el elemento que tienen estos recogefardos que hasta ahora hemos visto que no tenían, primero tenían unos índices de accidentabilidad y de siniestralidad altos y segundo, no tenían una protección de los elementos móviles suficiente. Parece que ahora los fabricantes están mejorando esto. Vamos a verlo, pero quiero decir, esa misma pregunta ya no la hemos hecho nosotros y ya se la hemos lanzado también digamos, a quien nos coordina todo esto. Elena pregunta, ¿qué posibilidad de que una microempresa del sector del comercio minorista obtenga una subvención teniendo en cuenta los criterios de valoración? No sé, aquí sería si está en el CENAE o no está en el CENAE. Claro, primero que esté en el CENAE y luego el proyecto que presente. Primero que esté dentro de... Claro. Es que el comercio al por menor no está. Solamente comercio al por mayor y al por menor. Sí, pues sí. Es que yo, al por mayor y al por menor. como de memoria, el CENAE es que eso es imposible, ¿sabes? Vamos, yo por lo menos no puedo. Solo tengo que mirar. Pero a mí me sonaba que sí que estaba. Entonces depende del proyecto. Pero esto parece a comercio al por mayor, por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas. Parece que está referido a... Más bien a lo que tiene actividades, talleres y demás, ¿no? Sí, sí. El resto es comercial por mayor de intermediarios de comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas. Sí. Es decir, comercio minorista de vehículos comercio normal minorista, salvo que sea de vehículos y demás, no tiene... Vale. Bueno, eso mira el CENAE 2009 en el resuelvo tercero. Quiero decir que no... Vale, Elena, si tu comercio minorista no es de vehículos a motor, no podrías acceder a las subvenciones. Otra pregunta, María Luisa pregunta, ¿el proyecto para el que se solicita la subvención tiene que estar contemplado en la planificación de la actividad preventiva de la empresa? No necesariamente. Sí. Bueno, hombre, sí. No, quiero decir, en la evaluación, o sea, una cosa es su evaluación y demás, y otra, claro, en la planificación preventiva sí, porque la planificación preventiva, ese proyecto tiene un inicio y un final, y además unos resultados de ese proyecto. Claro. Entonces sí debe estar contemplado. Sí. Vale. Pues de momento, si alguien se anima por aquí. Estamos hablando sobre los trabajos en altura que tienen que ser un trabajo permanente. Instalaciones permanentes. No que sean trabajos permanentes. Instalaciones permanentes. O sea, las instalaciones de protección para trabajo en altura sean instalaciones permanentes. Hablamos de líneas de vida. Tienen que ser permanentes en una nave, en un invernadero, cualquier tipo de... Una pasarela. Pero no puede ser portátil. Acuérdense que dijimos que tampoco se concentran los sistemas de protección de altura en obra de protección, porque ahora sí se vaya al sistema de protección. Son sistemas de protección permanentes. La casuística fundamental son naves. Porque las naves tienen mucha actividad mucha actividad. Lo que tienen es, sobre todo, muchas empresas subcontratadas, naves, lo conocéis vosotros mejor que yo, en Caribe, pero tiene mucho aquí.
Las naves tienen una zona de luz celulario que son unos puntos débiles de... Ya no han utilizado la imaginación, es lo que pasa. Bueno, es difícil limpiar eso. Hemos tenido las mismas. Quiero decir, cuando sube una persona una placa fotovoltaica o hacer el mantenimiento de algún aire acondicionado, es que no ve ni siquiera dónde está la zona esa débil. Y claro, estamos hablando de una caída de en torno de 8 a 10 metros, ¿no? O 12 incluso, ¿no? No, siempre muy grave. Y lo que pasa es que probablemente el año pasado hicimos un trabajo que estaba haciendo, nosotros tenemos, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene unos acuerdos, unos laboratorios, son acuerdos que tienen con varias universidades andaluzas, en concreto a lo que me estoy refiriendo de trabajo en altura, es un acuerdo que tiene con la Escuela de Ingeniería de Málaga, son laboratorios observatorios de riesgos laborales. Entonces este laboratorio hizo un trabajo precisamente de cómo están las naves y de qué necesidades tienen. Claro, son naves que tienen una vida, o sea, una antigüedad alta, donde no se exige o se exigía en ese momento la instalación de líneas de vida, y ahí es donde tenemos una siniestralidad alta. Yo sí, os confieso, si a mí me gustaría que sirviera para algo, seguro que sirva, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría, para lo que me gustaría que más sirviera, lo de hoy son precisamente esto que estamos hablando, porque son unos accidentes muy evitables, son bastante frecuentes, van a ser lo más por el tema de placas fotovoltaicas, y es donde, si de ahí salen que nos lleguen muchas peticiones para instalaciones de líneas de vida y pasarelas, pues creo que habríamos echado una buena jornada, habríamos echado un rato útil. Lo que pasa es que se planteaba no por encima, sino porque claro, pero no sois vosotros lo que tenéis que tener, pero vosotros lleváis la formación del trabajador para que sepa cómo se tiene que asir a la línea de vida. Vosotros lleváis los EPIs, lo que son ¿cómo se llama eso? Los arneses. No, porque eso es un tipo de protección individual. Y fíjate, tú me lo estás diciendo, digamos, a ver, la expresión como la digo para que no se malinterprete. Vosotros sois los que, de alguna manera, sufrís las consecuencias de que no existan esas instalaciones permanentes. Es lo que quería decir. Porque normalmente el que tiene la nave no sube allí a hacer nada, normalmente. Son labores de mantenimiento, que eso son actividades casi siempre subcontratadas. Entonces, bueno, y entonces estarás de acuerdo conmigo que eso lo veis mucho. La parte de casa. No, es que ya en domicilio, es que claro, la ley de prevención tiene unas características muy concretas a los efectos, incluso, fijaros, en el ámbito, bueno, nosotros cuando hay o vemos que deriva una responsabilidad por la subcontratación de algún autónomo en lo que es la integración de la prevención, investigamos ese accidente, pero claro, la ley de prevención tiene una característica básica, que es responsabilidad. El no cumplimiento deriva una responsabilidad. Entonces, claro, esto no, un domicilio particular, ahí lo que hay que tener... Sí, cuando vaya a un domicilio, quiero decir. Que ahí no podemos explicarte por qué no se subvencionan en estos casos particulares, no profesionales, que sería para empresas de este tipo, que van a domicilios particulares y demás, y que no hay posibilidad de que tenga sistemas de anticaída. Yo creo que bien, pero es que no lo incluye expresamente la hora. En tema de prioridades me refiero porque, claro, esto es casi un axioma, ¿no? Los recursos financieros pues, son limitados y hay mucho. Y se subvenciona lo que más casuística tiene a día de hoy. Pero vamos, que si estuviera resuelto el tema en las naves a las que vaya a instalar, probablemente no estaríamos hablando de eso. En domicilio es otro tema.
Sí, perdón. Soy Juan Manuel Plata, presidente de la Asociación de Instaladores, y me encanta, lógicamente, primero daros las gracias por este evento y por esta transmisión de la importancia que tiene el tema de los riesgos laborales. Yo creo que se está dando prioridad al tema de los trabajos en altura porque efectivamente es lo que produce más siniestrabilidad y accidentes graves en este caso, ¿no? Y de muerte. Estoy tocando el tema de la cuerda de la vida, que es fundamental para el trabajo en la cuerda de la vida. Y lo que estabas preguntando para tu empresa, somos los empresarios los que tenemos que tomar partido en estos temas y ser conscientes de que antes de que un trabajador se monte en altura, lógicamente hay que hacer un estudio de prevención. Antes de montarse, el cliente no tiene por qué saber qué dificultades tiene la instalación en esa nave, sino que hay que hacer un estudio previo para saber si efectivamente tiene los medios para poder trabajar o no. El tema de los lucernarios es un tema que muchas empresas venimos realizando y desde la asociación se viene de alguna manera concienciando a la gente, formando a la gente para que se tomen todas las medidas. Los lucernarios son trampas mortales que antes de que se suba ningún trabajador hay que hacer un análisis, identificarlo y cubrirlo. Es la mejor protección que se puede hacer, cubrirlo y así no hay caída, independientemente de que la cuerda de la vida es un elemento fundamental. El hecho de que sea una instalación fija es lógico, ¿no? que sea un requisito imprescindible, porque ya las empresas estamos obligadas, lógicamente, a llevar esos medios provisionales para que el trabajador lleve esa cuerda de la vida que lleva mediante se realiza el trabajo. Le estáis dando mucha importancia al tema de las naves, porque efectivamente son muy numerosas, pero más numerosas todavía son las pequeñas instalaciones de autoconsumo que se realizan en el tema doméstico. Y es donde quizás haya incluso más siniestrabilidad por ese hecho que habéis dicho anteriormente del tema de la subcontratación, y no solamente de la subcontratación, sino porque el tejido empresarial y todas las empresas que participan en las confederaciones y en las asociaciones empresariales, pues sí que tienen los medios y podemos de alguna manera regularlo. Pero ha sido un mercado que ha crecido incipientemente de una forma muy rápida y donde han entrado empresas y profesionales que, perdón que lo diga, no están del todo regulados. Y ahí sí que tenemos que hacer un especial hincapié, y sobre todo en las organizaciones empresariales y sobre todo la inspección de trabajo. Yo sé que es muy difícil en el tema doméstico poder cumplir con un seguimiento de este tema, pero que es de suma importancia que se investiguen, que se depuren todas estas responsabilidades, porque hay que poner los medios para que esto no siga ocurriendo. A mí se me ocurre en el tema de la protección de la cuerda de la vida, que como he dicho es fundamental y principal, el tema de la formación y de la homologación de estas cuerdas, porque cualquier empresa, y esto da pie a que esas instalaciones que son muy numerosas, no se haga un estudio previo, ¿no? Y es porque la propia empresa no tiene la capacidad de homologar esos medios de vida, sino que tiene que venir de una empresa certificadora, y eso es un gran problema. Entonces, yo lanzo desde esta organización empresarial, que son los instaladores, que son los que estamos al frente y podemos padecer este tipo de siniestros, que esa formación se pueda dar desde las organizaciones empresariales o esas homologaciones de la instalación de la cuerda de la vida. Porque hay una normativa muy exigente en cuanto a las normas a aplicar, y tiene que ser con una norma UNE, y tiene que ser una formación muy específica que no la puede dar la Asociación de Instaladores, sino tiene que ser otro ente que ahora mismo no puedo decir, ¿no? Por mi parte, el tema de formación y otra cosa muy importante que quería trasladar, y aprovechando que estamos en esta mesa hablando de la seguridad, es la problemática que tenemos las empresas a la hora de trabajar con personal de formación profesional. Los alumnos de formación no vienen con la preparación en riesgos laborales. Y desde ahí las empresas y las asociaciones nos vemos obligados, de alguna manera, a que esa formación no sea una formación como debe de ser una formación de calidad y rigurosa hacia el trabajador. En primer lugar, porque el trabajador en formación no viene preparado en protección de riesgos laborales. Y sí que desde la Administración y desde la Junta de Andalucía, que son órganos competentes dentro de la misma Administración, se debería de tener una relación, un diálogo para que eso no ocurriera.
nos vemos obligados a recibir trabajadores en formación que no podemos subirlos a esos tejados por el riesgo que tienen y porque no tienen la formación. La empresa tampoco tiene los medios suficientes para, en el corto plazo de tiempo de formación que tiene el trabajador, dedicarle el tiempo que le corresponde a la formación. Por lo tanto, estos trabajadores no llegan a hacer las prácticas al 100% como deberían de hacerlo. En la mayoría de los casos, y cuando tienen que subir a un tejado, se quedan en el almacén, cosa que no es lógica ni lícita. Por mi parte, muchas gracias. Si me lo permite, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho. No puedo estar más de acuerdo. En el tema de trabajo en altura es fundamental, la formación. Eso es una cosa. ¿Dónde llegamos nosotros? Nosotros estamos llegando en ese aspecto a hacer, tenemos un simulador virtual para hacer formación precisamente a los chavales de formación profesional. Y precisamente ese simulador que tenemos de instalación de una plataforma fotovoltaica y de todos los pasos que debe de hacer hasta que sube a la cubierta, hasta que deje instalada la placa, cuando se la trae la pluma, la grúa, tal. Eso lo hacemos nosotros como una labor de divulgación y concienciación. No podemos, primero no tenemos como diría yo, no tenemos los suficientes recursos que podemos hacer. No tenemos los recursos para eso, pero lo que me sugiere eso es tratar con lo que son en el ámbito de la educación, es decir, de los responsables de educación, este tipo de cosas, que me consta que en esa formación están, pero claro, habrá que incidir más. En esa formación, en estos chavales que están haciendo esos módulos de formación, está incluida la prevención. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que has comentado. Totalmente de acuerdo. Gracias. Dadas las circunstancias de ese porcentaje tan elevado que hay en el tema doméstico, se ha estado hablando de las plataformas elevadoras. Me imagino que dentro de las plataformas elevadoras deberán de ir cualquier medio mecánico que sea un brazo articulado y demás para poder acceder a los tejados. El mayor riesgo existe cuando el trabajador, en el tema doméstico, quiere acceder al tejado, que se hace mediante escaleras también se puede hacer perfectamente con el tema de la cuerda de la vida y se debe hacer así, es obligatorio, pero bueno, la casuística es la que es y tenemos que hacer especial hincapié. Y sería muy conveniente que esas plataformas elevadoras de brazos articulados para acceder al tema doméstico es imprescindible, porque en una plataforma elevadora convencional no puede hacerse. Y otro tema muy importante destinado a la compañera y a las empresas que nos estén siguiendo es el tema, y hago mucho hincapié en el doméstico porque yo creo que si se hace un análisis pormenorizado, el tema doméstico puede tener más siniestralidad que el tema industrial, ¿no? Y es muy importante. Y es el tema de la cuerda de la vida, ¿no? Las empresas están instalando cuerdas de la vida, como he dicho, que la hace la propia empresa y que a lo mejor no están homologadas, ¿vale? Pero ya es un paso. La preocupación de que tiene el empresario de decir, oye, voy a poner una cuerda de la vida con un material específico, con unas cuerdas de acero y garantizo la seguridad, pero no está homologado. Entonces, ahí hay que hacer mucho hincapié, como he dicho anteriormente. Gracias. Bueno, nosotros las que subvencionamos, por supuesto, son homologadas. Serían homologadas, claro. Vamos con la última Venga. preguntilla que tengo en el chat. ¿Podría ser subvencionable la sustitución de un puente de lavado en un taller mecánico? Podría ser subvencionable la sustitución de Un puente de lavado en un taller. un puente de lavado. Bueno, en principio puede entrar dentro de alguno de los conceptos. En principio puede entrar dentro de alguno de los conceptos, pero que nos lo justifique bien en la memoria. Vale. Eso toca vuestra parte ahora. Claro, pues seguro que se ha informado por la Seguro. Genial, Carmen. Pues en principio sí, pero depende del proyecto que presentes. Pues como tienes el correo de todos nosotros, cualquier duda que te surja nos las puedes transmitir. Pues podemos dar por concluida la... Hay una cosilla más. Yo tengo un par de dudas.
Una sería en la línea 2, la contratación de personal propio. Ahí entiendo que sería subvencionable los gastos del salario, por supuesto, y seguros sociales también. Sí, sí, sí. La contratación lleva implícito todo eso, Vale, claro. entonces, pero ha dicho antes que serían los gastos del primer año. Exacto. Entonces, por Y ejemplo, además con un máximo de subvención, también lo hemos dicho, de 12.000 euros. entonces, por ejemplo, si nosotros queremos contratar a un técnico, un año, por ejemplo, una cosa y otra, sean del momento 30.000 euros, el año, bueno, ya se calcularían los porcentajes y se aplicaría la subvención que fuera. Pero si, por ejemplo, en vez de ponerle un año, pongo 6 meses, quiero decir, No, mínimo un año. tiene que ser mínimo un año. Sí. Y la otra pregunta, en relación a la primera duda que resolvió, estoy dándole vuelta y no he terminado de entender, respecto a la ISO 45.000. Porque aquí pone en la convocatoria que los gastos de implantación, 14.001 me parece que la 45.000 la necesidad. La ISO 45.000. La Las digo cosas. Sí, pero Las digo cosas. Sí. Como ya cambió. sí, sí, sí. Entonces yo entiendo que la certificación sí que está subvencionada. Si una certificación vale 2.000 o 3.000 euros, eso sí estaría subvencionable. Porque usted ha dicho antes que no. Creo que no hemos nombrado. Bien, se puntúa, pero se valora más. Pero no que sea subvencionable, Es que eso yo está no en lo he el dicho en punto. ningún momento. En el punto con el gasto en el diseño, implantación y certificación por primera vez en la empresa del sistema de gestión de seguridad y salud. Gastos en el diseño, implantación y certificación. Entiendo que sí estaría, independientemente del baremo que usted ha dicho antes, que si se tiene ya Sí, o no, sí, eso sí ya se aparte. tiene, efectivamente. Es lo que, Pero en este caso lo yo que estoy yo he preguntando dicho. porque estamos pensando en implantarla y a lo mejor pues sería una ocasión aprovechar esta ayuda. Me parece bien. Pero que vamos, las cosas lo que no se pueden quedar en el aire. Como no te sé dar una respuesta contundente, Sí. entonces lo que vamos a hacer va a ser que lo vamos a mirar y lo Sí, ya consultamos. le digo, yo estoy aquí en el anexo 1, en el apartado 452.12. Y como la primera duda que usted respondió era acerca de esto. Sí, efectivamente. Me estoy dando cuenta y digo, Sí, que es el criterio que tengo, vamos. Pero claro, me pones en duda. bueno, no pasa nada. Y Lo entonces, estudiamos. no, claro, lo malo sería que dijera sí o no. Y entonces estaría llevando a la confusión. Como no lo tengo claro, bueno, nos lo manda al correo electrónico y lo vemos. Pues yo creo que nuestra obligación principal es clarificar, no dejar dudas. Gracias. Yo tengo una consultilla también. En el tema de la agricultura siempre tenemos la duda de si un atomizador para la producción de productos fitosanitarios es subvencionable o se considera vehículo, o se considera Hasta ahora sí vehículo, es no se considera, Hasta ahora lo ha sido. No se considera. no se considera vehículo, aunque sea arrastrado. Vale. ¿Y una carretilla elevadora en un centro de manipulación de hortofrutícolas? No. Eso sí es vehículo, ¿no? Eso sí es. Vale. Gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y participación a esta jornada informativa tan interesante que hemos vivido. Delegado, muchas gracias por contar con tu apoyo, con tu asistencia. Fernando y José Luis, gracias por vuestra presentación, por resolver todas las dudas que se han preguntado. Y ahí tenemos en la presentación el correo electrónico y teléfono para cualquier duda que se haya quedado en el tintero. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Fernando, te mandan recuerdos para ti.